Hola marcianites, espero que estéis muy bien. Yo tengo la cabeza, tengo un cacao y además es que estoy emocionada porque llevo toda la semana dedicando cada minuto libre a buscar información sobre este caso. Me he visto el documental de Netflix, me he visto vídeos en YouTube, he leído artículos de la época, me he leído artículos actuales. La verdad es que le he hecho un repaso bastante profundo y es un caso que tiene mucha información, está muy documentado. Así que me ha llevado su tiempo y seguramente me haga tengo un cacao mental, no os voy a mentir, ¿eh? Seguramente me haga líos y diga cosas maldichas, pero bueno, os dejáis llevar un poco por la fantasía, que tampoco pasa nada. Si queréis que sea más riguroso, os podéis ver el documental de Netflix, que yo creo que ahí lo tenéis todo. Yo aquí vengo a traer un resumín y es que llegué hasta a esta historia de forma bastante random. El lunes estaba tirada en el sofá, no me apetecía hacer nada que me exigiese ningún esfuerzo mental y decidí que me quería poner una peli de estas que te pones así de fondo y ya está. Y me salió como recomendación múltiple, que es una película que yo vi cuando se estrenó, creo que hasta en el cine, no sé si hace como 10 años, y de la que me acordaba pues de lo típico, ¿no? De lo de las 24 personalidades, el tema de la bestia, la niña, pero no me acordaba de muchos detalles de la película, ni el nivel interpretativo que tiene el tío de sumergirte en la historia, para mí es la fantasía de la película, lo más logrado, lo más guay es la forma de actuar del protagonista, porque a nivel de guión, pues para mí es un poco personalmente, esto es personal, ¿eh? Pero a nivel de interpretación es una pasada, yo me lo creo, me sumerge totalmente. Es increíble. Entonces cuando terminó me dio por buscar un poco de información sobre el trastorno múltiple de la personalidad, que ya sé que ahora no se llama así, que se llama el TID el trastorno de identidad disociativo. No lo voy a decir más porque me voy a trabar la lengua además. A partir de ahora es TID, ¿vale? Y, y quería mirar un poco si había gente, si había alguna historia real de alguna persona que hubiese sufrido o que esté sufriendo esa fragmentación en tantas identidades, pero me parecía una locura lo de 24, ¿no? Simplemente busqué información así abiertamente y claro, caí en un pozo porque me di cuenta, leí que esta persona de múltiple está basada en la historia real de una persona de Estados Unidos y a partir de ese momento yo me sumergí en todo lo que os he dicho. Me puse a buscar información como una loca y eso, llevo encerrada en eso una semana, obsesionada, y creo que es momento de dejarlo ir y pasar a otra cosa, así que por eso os traigo el vídeo, lo tengo muy fresco y yo creo que estoy preparada para abordarlo. Así que ya no os entretengo más, no se acabó aquí la introducción, vamos al lío, ¿vale? Que es lo importante. Bueno, lo primero que os quiero aclarar es que no voy a realizar un orden cronológico a la hora de contar los sucesos, sino que me voy a centrar en primer lugar en el punto álgido de la historia, ese momento que va a marcar un antes y un después en la vida de nuestro protagonista y en la vida de más personas, por desgracia. Y es que nos encontramos en otoño de 1977 en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus. En un periodo de menos de 12 días se producen 4 agresiones distintas a mujeres. Y eso hace que haya un caos general, un miedo absoluto en la zona del campus, porque es especialmente ahí donde se están realizando estas agresiones. Las mujeres tienen miedo de salir solas a la calle. De hecho, hay un grupo de voluntarios que las acompañan hasta la zona de la biblioteca o de la biblioteca a los dormitorios. Se están produciendo movilizaciones, se están produciendo manifestaciones porque obviamente hay mucho miedo. Sin embargo, las chicas que han sufrido estos asaltos comienzan a dar testimonio, ¿no? Y lo primero que comentan es que físicamente el hombre que las ha asaltado es una persona con barba, tiene el pelo así un poco larguito, lleva gafas de sol y la vestimenta es la típica de los chicos universitarios. De hecho, más o menos tendrá esa edad. Así que a partir de la descripción física es muy complicado que la policía dé con este hombre, ¿no? Pero obviamente da más información, entre ellas pues el modus operandi, y es que a todas el tipo se les ha acercado cuando ellas se encuentran en el coche en una zona de parking,
les ha pedido ayuda con algo, que si por favor les puede sujetar. Esto es como muy rollo Ted Bundy, ¿no? En plan, oye, ¿me echas una mano con este libro? Que es que me he torcido el tobillo ayer. O ¿me puedes acercar a este sitio? Que es que soy nuevo y me he perdido. ¿Sabéis? Ese tipo de cosas. En el momento que el hombre está lo suficientemente cerca de ellas, saca un arma y amenazándolas se sube al coche y las obliga a conducir hasta una zona apartada donde las agrede sexualmente. Esta forma de actuar la hace con tres de las chicas. La cuarta, que es en una zona un poco más alejada del campus, ya tirando más para la ciudad, asalta a una oficinista y en este caso no la secuestra, sino que directamente la agrede en el mismo coche y en ese lugar. Y a todas ellas, después de realizar esto, la roba. Y luego se pira como si nada hubiese pasado. Claro, los policías lo primero que hacen es intentar encontrar pistas en los coches de las víctimas, que es donde se producen las agresiones, y en uno de ellos encuentran oro. Encuentran oro porque encuentran una huella dactilar en un parabrisas. Y cuando procesan esta huella dactilar y la meten en el sistema de datos, le sale una persona que se encuentra fichada previamente por otros delitos y que además tiene foto policial que casa un poco con el boceto que habían planteado las víctimas, ¿no? Así que en un primer lugar lo que hacen es imprimir esa foto junto con otras y hacer un reconocimiento visual con las víctimas para ver si son capaces de señalar a esta persona. Y sí que lo son. Así que blanco y en botella, los investigadores tienen bastante claro el caso, están muy contentos porque han decidido resolverlo muy rápido antes de que siga realizando agresiones y además es una manera que tienen de apaciguar ese clamor público normal, ¿no? De miedo. Así que el juez no duda y emite una orden de arresto. De arresto. Es así como se presentan en el piso de William Stanley Milligan. Y este chico de 23 años, cuando la policía le pica en casa y le presenta pues que están ahí para arrestarle, no pone mucha resistencia. De hecho, no habla, no pregunta el por qué, no dice nada en plan de yo no he sido, no sé de qué me estáis hablando, no se defiende, tampoco admite que lo haya hecho, simplemente les dice que tengan cuidado con la bomba. Y en ese momento a los inspectores se les ponen los pelos de punta porque se encuentran en una zona residencial y si este loco tiene alguna bomba escondida que pueda accionar de alguna manera se puede liar muy parda. Así que llaman a los bomberos y les piden que por favor pueden revisar el piso para ver si hay algún artefacto explosivo. Los bomberos revisan, miran todo el piso, a ver si se encuentran con algo y lo único que hallan es en una caja de zapatos un montón de cables conectados a baterías que parece más una chiquillada que cualquier cosa seria, ¿no? Entonces se lo comentan a los policías y bueno, la cosa se queda ahí, están mucho más tranquilos y se llevan a Billy a dependencias policiales, ¿no? En el piso se encuentran además los carnés de conducir de las víctimas como un trofeo que se ha guardado Billy. Le llamo Billy porque, aunque se llame William, todo el mundo le conoce por Billy, ¿vale? Y independientemente también se fijan de que en las paredes hay un montón de cuadros que están increíbles hechos, o sea, tienen mucha calidad y son muy distintos entre ellos, así que se empiezan a plantear que igual pueden ser robados. A ver, otra opción es que los haya hecho Billy, ¿no? Pero bueno, teniendo los antecedentes que tiene, sí que se plantea en un primer momento que pueda tratarse de algún hurto que haya hecho. La comparecencia fue muy poco después del arresto. Tras la lectura de cargos, pues Billy estaba totalmente descolocado, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, él simplemente decía que no sabía por qué estaba ahí, que no sabía por qué le habían arrestado, que no sabía qué estaba pasando. Él en un principio se declaró indigente, además es que, perdón, porque le acusaban de 3 secuestros, 3 robos agravantes y 4 agresiones sexuales. O sea, la cosa era muy seria. Seguramente en términos oficiales le podía caer unos 70-75 años. Y él parecía como no entender todo lo que le estaba ocurriendo, como si estuviese un poco disociado de la realidad. Le preguntaron si tenía algún abogado al que llamar o si quería contratar alguno y él comentó que no, que no tenía dinero para poder permitirse uno. Y entonces se le asignaron 2 abogados de oficio que tenían bastante prestigio en aquella zona.
Y cuando estos abogados pues fueron a verle, en un primer momento pues para comentarle, oye mira, no hables a la policía sin que estemos nosotros delante, vamos a empezar a trabajar en tu línea de defensa, lo típico, ¿no? Pues empezaron a dar cuenta de que Billy no era capaz de comunicarse con ellos, no era capaz de entender la situación, le costaba mucho abordar toda la situación, ¿no? Entonces ellos pensaron en un principio que igual se encontraba un poco en shock, que necesitaba un tiempo para adaptarse, así que de momento lo dejaron parado y decidieron esperarse un poco para ver si podían comenzar a trabajar realmente con él, ¿no? ¿Qué pasa? Que en una de las noches, cuando él estaba en la cárcel, decidió que quería arrancar el orinal y cortarse las venas con parte de la porcelana del orinal. Claro, a partir de ese momento los abogados, juntando con el hecho de que seguía sin colaborar, pero no porque no quisiese, sino porque no se veía capacitado, su mente no era capaz de entender qué hacía ahí, se empezaron a dar cuenta que igual era una persona que necesitaba asistencia médica, ¿no? Asistencia profesional mental, porque había algo ahí que no estaba furrulando bien, por decirlo mal y pronto. Así que con todo eso se presentaron ante el juez y le pidieron que por favor les permitiese hacer una investigación psicológica de Billy, contratase a un psicólogo para ver si mentalmente todo estaba bien o había algo que no funcionase correctamente. Y el juez, también muy influenciado por el tema del intento de suicidio, les dijo que sí, que obviamente que había que ponerlo en marcha, ¿no? Así que llegó la primera psicóloga que empezó a hablar con Billy y se dio cuenta de cosas raras, ¿no? Lo primero es que cada vez que salía de hablar con él, salía con una sensación muy rara, no era capaz como acabar de conectar, de mantener una conversación de seguido con él. Y lo segundo, que le estaba realizando distintos test y por ejemplo en el test de inteligencia, el de IQ, se lo hizo varios días porque la primera vez que se lo hizo su nivel era muy bajo, entonces se lo repitió y tenía un nivel súper alto. Luego se lo repitió y tenía un nivel medianamente normal. Estaba fluctuando muchísimo y esta mujer no sabía qué atenerse, o sea, no entendía nada de lo que estaba ocurriendo con este chaval. De hecho, también se le hizo una serie de pruebas para visualizar sus ondas cerebrales y es que por lo visto, dependiendo de la edad que tengas, el tipo de ondas son de una manera o de otra y cuando a Billy le hicieron esas pruebas vieron que los resultados revelaban que debía ser un chico mucho más joven, en plan un niño. Así que o la máquina estaba fallando o el cerebro de Billy estaba haciendo cosas muy raras. La psicóloga se empezó a dar cuenta de que Billy tenía cambios comportamentales, se dice así. Bueno, que cambiaba muchísimo su forma de comportarse. De repente en la forma de hablar tenía acentos, caminaba de forma distinta, se sentaba de forma distinta, la expresión corporal era abrumadoramente diferente, pero de un momento a otro, ¿sabéis? Así que ella comenzó a prestar atención de cuando se producían como estos cambios y así poco a poco se empezó a plantear que igual ante ella tenía un caso de trastorno múltiple de la personalidad. Pero claro, era algo que no se había diagnosticado mucho en aquella época, era como que solo existía la idea, ¿no? Y ella no tenía mucha idea tampoco sobre esto, así que necesitaba un poco apoyo en el mundo científico de alguien que tuviese un poco más de experiencia o alguien que le ayudase a evaluarlo. La familia de Billy, si bien estaba muy sorprendida por el tema de las acusaciones que tenía de las agresiones sexuales y todo eso, porque según ellos siempre había sido un niño muy dulce, muy tierno y no entendían cómo había desembocado aquello, a pesar de, de tener delitos previos durante su adolescencia, que luego ya os explicaré cuáles eran. Sí que no se sorprendió nada ante la idea de la psicóloga de este posible trastorno, ¿no? Y es que habían convivido toda la vida con él y siempre se había comportado de una manera muy errática, tenía pérdidas de memoria, le habían llevado de joven a alguna evaluación psiquiátrica que no había servido de mucho, pero bueno, que había como antecedentes. De hecho, Dorothy cuenta alguna anécdota como que
cuando era joven le había ido a buscar al colegio, le había dicho que se acostase, que se echase la siesta y cuando Billy se levantó no recordaba quién la había traído a casa, no recordaba cómo había llegado, solo se acordaba de estar en el aula y de repente vacío, ¿no? Pues este tipo de cosas eran bastante habituales en la vida de Billy. Y antes de introducirme más en cómo poco a poco los profesionales en aquel momento fueron encontrando, analizando y dando forma a las distintas identidades que vivían en el cuerpo de Billy y que muchas veces se dieron cuenta de que se podían clasificar muy fácil a través de los dibujos que él hacía, porque era una persona que le gustaba mucho pintar y utilizaba, o sea, se notaba muchísimo en esas pinturas, en esos dibujos, la diferencia que había de habilidad. O sea, es que dibujaba cosas de profesional y retratos, paisajes, como un muy variado, no estaba centrado en nada y luego hacía dibujos como si fuese un niño. Entonces a través de ahí se empezaron a dar cuenta de que dentro de él podían estar habitando diferentes identidades, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué había sucedido esto a Billy? ¿Qué es lo que le había llevado a tener este posible trastorno, ¿no? Y aquí es donde nos vamos a retomar a la época de la infancia. Eso nos obliga a retroceder a principios de los años 50, a una zona rural de Ohio donde nos encontramos a Dorothy. Dorothy es una chica muy joven, de menos de 20 años, que cuando nació al poco tiempo su madre falleció y su padre pues decidió abandonarla, ¿no? La mejor decisión que puedes tomar. Así que tuvo que criarse con sus abuelos, unos abuelos que eran muy estrictos con ella, que la amargaron mucho tanto parte de la infancia como de la adolescencia. No es que fuesen malos con ella, simplemente que tenían pues una ética y unos valores muy chapados a la antigua, muy chapados a la antigua, y eso a Dorothy la estaba ahogando muchísimo, así que cuando cumplió 18 años decidió marcharse, decidió escaparse de la casa de sus abuelos y casarse con Dick Jonas, que era su amor de la adolescencia. Lo que pasa es que ese matrimonio se fue a pique muy rápido, porque Dick era un tío pues que estaba muy ausente, que comenzó a ser muy abusivo con ella y Dorothy llegó un momento que viéndose tan joven y no lo sé, estando harta ya, ¿no? De la presión, de tener una vida en la que siempre le controlasen, decidió romper con todo. Hizo una cosa muy rara en aquella época que fue divorciarse. O sea, imaginaros a principios de los 50 divorciarse, lo que suponía socialmente. Eras una paria. Así que en ese momento Dorothy cogió y decidió romper con todo, alejarse de su familia, de sus amigos actuales y se marchó con su hermana a Miami, donde pretendía pues un poco alcanzar su sueño. A ella le encantaba cantar, además era una persona muy atractiva y allí en Miami empezó a actuar en los clubs nocturnos y hacerse un poco pues la vida de la noche, no en el sentido negativo, ya me entendí, simplemente que vivía eso porque era como lo que estaba buscando, ¿no? En plan convertirse en una estrella de la música, sobrevivir y vivir a base de su hobby, ¿no? ¿Qué pasa? Que allí se conoció a John Morrison y John o Johnny como era conocido era un comediante bastante conocido de la zona, un tipo que era maestro de ceremonias, tenía como mucho a sus espaldas en plan de ese mundo, ¿no? Ese mundo de la noche, del espectáculo. Así que cuando vio a Dorothy se enamoró directamente. Lo que pasa que se cree, yo esto no estoy muy segura, pero se cree que John estaba casado de aquella y que Dorothy comenzó a ser su amante. Pero bueno, parece que la pareja se formalizó y de hecho tuvieron su primer hijo en 1953 al que llamaron Jim. El 14 de febrero, o sea, el Día de los Enamorados, qué bonito, la verdad, ¿eh? Nació Billy, nuestro prota, en 1955 y un año después nacería, creo que fue el día de Navidad o el día de Nochebuena, lo dice en el documental de Netflix, la mujer, nació la última de los hijos, la hermana más pequeñita, Katie. De aquella, en el año 56, Johnny y Dorothy todavía no se habían casado. Sí lo harán un año después. Lo que pasa es que el matrimonio también empieza a enfrentar problemas financieros muy rápido y encima es que Johnny emocionalmente está destrozado. Debe un montón de préstamos, está ludópata perdido,
no deja de consumir tanto alcohol como drogas, o sea, imaginaos el estado. De hecho, en el 58 es hospitalizado de un intento de suicidio que Dorothy se lo encuentra pues tomando un montón de pastillas y bebiendo whisky a saco. Lo que pasa es que en ese momento consiguen salvarlo, pero la situación se descontrola muy rápido. Johnny empieza a ser agresivo verbalmente con Dorothy, luego empieza a ser agresivo físicamente. Se empiezan a ir las cosas de control y Dorothy se planta y le dice que se pire de la casa, que no pueden vivir así, que tienen 3 hijos muy pequeños y que él está demasiado inestable para tratar tanto con ella como con los hijos, que es un peligro, ¿no? Entonces el hombre, a pesar de que no quiere, pues se va de casa y su decisión es ir a un hotel donde decide matarse a sí mismo. Se intoxica con monóxido de carbono y básicamente se asfixia. De hecho, deja hasta una nota de suicidio comentando que ha sido todo culpa de su mujer, que la ha vuelto loco, que no aguanta más esta situación, que no quiere vivir fuera de la vida familiar de ellos, que no quiere estar solo y que espera que su alma, que Dios se apiade de su alma porque no puede más. Dorothy en ese momento pues se queda tiesa, imaginaros, ¿no? O sea, tiesa en el sentido de que uno, su marido se ha suicidado y dos, tiene 3 niños pequeños que ahora dependen totalmente de ella. De hecho, a los críos no les dice que su padre se ha suicidado. O sea, imaginaros, en ese momento Billy tiene 4 años, como para entender lo que significa el suicidio, si no entiende ni lo que es la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, Dorothy se ve en ese momento abrumada con la situación. Financieramente mantener a sus 3 hijos es muy complicado y empiezan a tener que mudarse, empiezan a vivir una vida muy nómada, de sobrevivir, de Dorothy busca trabajos en lo que puede, intenta pues eso, alimentar a sus hijos, hasta que finalmente pues decide volver a Ohio con sus familiares y sus amigos cercanos, buscando un poco un refugio, ¿no? El suicidio de Johnny, aparte de ser súper traumático para los niños, porque debían de entender de alguna manera que nunca más iban a abrazar a su padre o a verlo, pues trajo consigo todo este estrés tanto económico como emocional. Y fue a raíz de este suicidio cuando apareció uno de los primeros síntomas de Billy, de su TID, ya que su yo se fragmentó en una primera identidad, Christine, que era una niña de 3 años súper lista, que sabía leer y escribir, que tenía un perfecto acento británico y que sufría dislexia. Y de hecho se percibe a sí misma como una niñita rubia de ojos azules, muy temerosa del mundo, muy asustada de su realidad. Pero esto, el TID de Billy se descontrola cuando Dorothy decide volver a Ohio, porque de alguna manera esa decisión va a sentenciar el futuro psíquico y emocional de Billy. En ese momento, cuando la madre y los 3 hijos vuelven a Ohio, se asientan en la granja de los abuelos y Dorothy se siente muy perdida. Imaginaros en aquella época, son principios de los 60. Culturalmente Dorothy necesita un padre para sus hijos, se siente muy sola, se necesita un apoyo, así que recurre a Trinchera Conocida y, y habla con su exmarido, con Dick, que de alguna manera extraña porque me llama mucho la atención. Dick la acepta, la coge, decide volver a intentarlo a él y a sus 3 hijos. Eh, y así es como intentan pues como volver a ser una pareja, volver a entenderse, como si todo fuese cuando se casaron, ¿no? Lo que pasa que esto tarda en irse a pique igual de rápido que la primera vez. Son una pareja incompatible, no son capaces de entenderse y por ahí no es el camino de Dorothy. Así que finalmente se separa de nuevo. Ella consigue un trabajo en una fábrica y a la vez pues sigue yendo a clubs de Columbus para cantar y mantener pues ese hobby que a ella la apasiona, ¿no? Y es ahí una de esas noches donde conoce a Chandler Milligan. Inicialmente este tío pues parece un chaval súper trabajador, que tiene muy buen carácter, cuando le presenta a los hijos parece que se lleva súper bien con ellos, no sé, parece la típica persona con la que Dorothy estaba esperando, ¿no? El ángel de la guarda que necesitaba para
tener una figura paterna en casa, alguien que la cuidase, que trajese dinero, así que ella no lo duda y en 1963, cuando Billy tiene 8 añitos, se casa con él. Y a la vez que se casan deciden adoptar sus hijos. Chandler tiene una niña de la misma edad de Billy, que Dorothy adopta, y Jim, Katie y Billy son adoptados por Chandler. Por eso en ese momento pierden el apellido de Morrison y pasan los tres a apellidarse Milligan. Esta decisión de la pareja fue un poco pues por aunar la familia y quitarse de problemas legales con el tema de los apellidos de los niños, nada más. ¿Qué pasó? Pues os lo podéis imaginar, ¿no? Yo no sé si en esta época es que los hombres eran unos desgraciados como ahora, pero peor, o, o es que Dorothy tenía muy mal gusto. Yo creo que era un poco las dos cosas, ¿eh? O sea, Dorothy tenía muy mal gusto porque, chica, no puede ser que todos, con todos tengas los mismos problemas. Bueno, pues Chandler poco a poco comenzó a ser agresivo con ella, era muy celoso, no le gustaba que hablase con nadie y menos con hombres, obviamente. Y bueno, pues empezó a bofetearla, de los abofeteos pasó a los puñetazos y de los puñetazos pasó a arrastrarla del pelo por la casa arrancándole mechones enteros. Muy loco. Claro, estos niños estaban conviviendo con eso, estaban atemorizados de este nuevo tío que estaba en casa y que les gobernaba toda la vida. De hecho, venía alcoholizado y ya por su manera de caminar ellos ya reconocían el tipo de Chandler que iba a ser, porque era como un rollo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era un cantador o era un demonio. Así que comenzaron a vivir con él pisando de puntillas por todos lados, haciéndose invisibles, teniendo miedo. El maltrato de la madre se extendió también a los críos, especialmente con Jim y con Billy. Les empezó a pegar con una guía telefónica en la cabeza, en la espalda. Después comenzó a torturarlos. En una granja del padre de Chandler los llevaba allí y bueno, pues los ataba. De hecho, a Billy hay declaraciones de que fue abusado sexualmente por este tío y tiene alguna experiencia contada que es horrible, horrible, que no me gusta meterme en esas cosas porque son niños, o sea, de aquella igual Billy tenía 10 12 años. No me gusta contarlo porque me resulta muy duro y muchas veces no es ni necesario, es más morbo, pero es verdad que en esta historia sí que tiene mucha relevancia el nivel de abuso y tortura y miedo que Chandler tenía a Billy. O sea, además es que con él tenía como con más saña, quizás porque era eso, lo que había dicho su madre, un niño muy tierno, muy cariñoso, y era como que este hombre que generaba tanta violencia odiaba que el niño fuese así y le machacaba muchísimo más, ¿no? De hecho, hay una anécdota, lo que os decía, en la que a Billy en el granero este de donde les torturaba, le obligó a cavar como si fuese su propia tumba, le obligó a tumbarse dentro, lo enterró y le puso como una especie de embudo sobre la boca para que pudiese respirar. O sea, imaginaros este niño ahí metido, de verdad que es horrible, es terrible. Y además el tío todavía tuvo los cojones de mear en el embudo para que el crío tuviese que beberse su pis. O sea, horrible, fatal. Claro, este maltrato continuado, imaginaros cómo afectó a Billy. Su yo se fragmentó totalmente y ahí es cuando empezaron a aflorar identidades, pero vamos, como setas y normal. De hecho, aquí os quería plantear las 10 identidades que fue diagnosticadas con ellas durante el año 77, cuando los psicólogos le empezaron a analizar. Y os quiero explicar un poco el origen del TID de Billy, bueno, el de Billy y en general el de cómo se cree que se va desarrollando a la gente que padece este trastorno. A ver, es un trastorno que originalmente se suele tener su inicio en la infancia, en muchas ocasiones consecuencia de traumas graves, de formas repetidas e inexplicables, ¿no? Especialmente cuando son violencia y abuso sexual y sobre todo cuando es alguno de los progenitores. Pero es verdad que esto no implica que un abuso ocasione siempre un TID, porque el asunto es mucho más difícil y más complejo. La cosa es que cuando tú eres pequeño, los mecanismos que tienes de defensa a tu alcance
cuando estás en una situación traumática o de estrés, pues todavía no están del todo desarrollados o no están muy desarrollados o te faltan muchos de ellos, ¿no? Eso es algo que vas aprendiendo poco a poco mientras vas creciendo y obviamente sin estar expuesto de manera continua a este tipo de situaciones. Pero es verdad que uno de los que el ser humano tiene naturalmente es la capacidad de disociación. Entonces cuando un niño se enfrenta a todos estos momentos traumáticos y va utilizando los propios mecanismos de defensa que tiene intuitivamente y no le funcionan, es muy probable que acabe recurriendo siempre al método este de disuatorio, ¿no? De separarse un poco de la realidad que está viviendo. Obviamente es un mecanismo natural emergente en momentos de estrés, o sea, imaginaros, ¿no? ¿Qué pasa? Que si estas situaciones suceden durante muchísimo tiempo de forma continuada y nadie enseña a ese niño a modular sus emociones o a construir su propia identidad para afrontarlas, pues poco a poco su yo se fragmenta y se fragmenta en lo que se conoce como alters, esas otras identidades. Se llaman alters porque tienen el nombre de conciencias alternativas y son la consecuencia de que el niño no ha conseguido como integrar todas sus experiencias en una sola personalidad. O sea, no es que aparezcan nuevas personalidades, por eso ya no se llama trastorno múltiple de la personalidad, sino que su yo se divide y cada uno de ellos, de esas fragmentaciones, va a tener como una función principal, como puede ser proteger, como puede ser aceptar el dolor, dar rienda suelta a la rabia, mantener la vida cotidiana, asegurar un autocontrol. Es una estrategia de supervivencia. En el momento que el padre biológico de Billy se suicidó, Billy era muy pequeñín y no era capaz de entender lo que significaba la muerte, pero obviamente claro que podía sentir emocionalmente las consecuencias que tenía. Él sentía miedo, sentía abandono, culpa, un caos emocional terrible. Y como comentamos, ahí es cuando aparece la primera fragmentación significativa, que es Christine, una niña muy pequeña que representa como la parte de Billy más indefensa y temerosa. Poco después, cuando Billy tiene como 4 años o así, sale a la palestra Sound, que es un niño de 4 con problemas auditivos y casi mudo. De hecho, en el futuro va a ser menospreciado por los otros alters por creerse que es discapacitado intelectualmente. Pero esta identidad carga como con mucho dolor, con la confusión y la soledad del suicidio del padre. O sea, imaginaros esta identidad que tiene, o sea, no se puede comunicar porque tiene tanto problemas para escuchar como problemas para hablar. Está totalmente aislada. Imaginaros cómo se sentía Billy respecto a, al suicidio de su padre y siendo tan pequeño, ¿no? Claro, cuando Chandler comenzó a abusar de él de esta manera tan harta y de forma tan seguida y en unos años tan importantes como son principios de la, bueno, finales de la niñez y principios de la adolescencia, esto rompió a Billy totalmente. De hecho, su yo se divide en las 10 identidades que os comentaba, que os quiero hacer un resumen de cada una de ellas para que tengáis un poco de perspectiva, ¿vale? A los 8 años aparece Ragen, que tiene 23. Es un protector físico, de hecho es la respuesta directa que tiene Billy ante los ataques físicos de su padre. Es muy fuerte, es agresivo. Su nombre completo es Ragen a ver si lo digo bien, Badaskon Vinich. El nombre Ragen proviene de rabia de nuevo en inglés y el apellido es yugoslavo. De hecho, Ragen habla inglés con acento eslavo y es experto en karate y ha estado en el ejército, comunista y ateo. Es como el protector de todas las identidades, el más fuerte y asume siempre un rol muy defensor con todas ellas y también con las mujeres y los niños en general. Pesa alrededor de 95 kilos, tiene unos brazos enormes y un cabello y bigote frondoso y negro. Estas diferencias abismales con la apariencia física de Billy, que si no la habéis visto, pues es un chico rubio, yo creo que de ojos verdes, no especialmente grandes, tiene una constitución normal, es darle un poco, es la búsqueda de esa necesidad de darle un sentido a la propia identidad, una forma como de autopercibirse y completar eh,
ese nuevo alter de forma completa. Quiero decir, estas alters desarrollan tanto un nombre como una edad, un sexo, unos gustos, unas características físicas. Es un todo, es un todo. No es solo una personalidad, es un todo. Por eso el tema de las identidades, ¿no? Es de todos ellos el Ragen el más predispuesto a comportarse de manera violenta, a resolver los conflictos de manera violenta. Y trata pues eso de proteger el cuerpo de Billy, protegerse de todos esos abusos físicos. Una respuesta bastante natural, ¿no? En realidad. Entre los 9 y los 10 aparece Allen, de 18 años, que es como el negociante, ¿no? El persuasivo. Tiene una capacidad verbal asombrosa, es súper carismático, le permite esto manipular mucho a los adultos. Toca la batería, es agnóstico, pinta retratos, le encanta pintar, se le da genial. Lleva un poco ese estilo de vida de aprovechar cada segundo que tienen los adolescentes y es el único que fuma. Su relación con Dorothy y su madre es muy cercana, pesa alrededor de 74 kilos y tiene el cabello partido a la derecha y curiosamente es el único diestro de todos los alters. Luego está Tommy, de 16 años, que es un experto escapista. Este va a tener popularidad o vamos a hablar de él en el futuro. Es el encargado de resolver problemas prácticos y de planificar huidas. Es bastante antisocial y conflictivo. Le gusta tocar el saxofón. Especialista en electrónica. Le gusta mucho también la música electrónica y le encanta dibujar paisajes. Tiene el cabello rubio y los ojos ámbar y de hecho tiene la personalidad como más esquizoide, ¿no? El más desapegado ante las relaciones sociales y su expresión de las emociones está muy limitada. Y en esta época, entre los 10 y los 11, nos encontramos también a Dani, de 14 años, que es el asustadizo, tiene miedo del ser humano en general, pero en concreto pavor a los hombres. Con el tema que vivió de cavar su propia tumba, Dani desarrolló, o nació, bueno, nació, se fragmentó ya con la idea de que estaba acojonado de la tierra. Le da miedo a la tierra y de hecho solo pinta naturaleza muerta. Tiene el cabello rubio a la altura de los hombros, los ojos azules y es bajito y delgado. Se siente totalmente inferior a los demás y evita todo tipo de confrontaciones, manteniendo siempre una actitud de temor constante y de ser retraído. Esta identidad carga mucho con el dolor. De hecho, es la identidad que recuerda todos los abusos que ha sufrido Billy de niño, todo lo que Chandler le ha hecho, todo el dolor que eso le ha generado. Es la única que recuerda todo. O sea, imaginaros, obviamente por eso es el asustadizo, ¿no? Entre los 11 y los 12 aparece Adalana, de 19 años, que es una chica muy tímida, como solitaria, introvertida, le encanta escribir poemas, le encanta cocinar, maneja sentimientos como la ternura, el amor, la sumisión, ser totalmente femenina, dulce, emocionalmente muy vulnerable. Se siente atraída por las mujeres, tiene una melena larga, preciosa y unos ojos castaños, también muy atractivos. Y también, igual que Tommy, va a tener un papel muy protagonista en el futuro, un papel vital en la vida de Billy, que luego me sumerjo en él, ¿vale? Nos encontramos también a Arthur, de 22 años, que es la voz de la razón, es el intelectual. Arthur es un apasionado y autodidacta de la física, la química, la medicina, tiene un acento británico marcadísimo. De hecho, es el primero que descubre la existencia de las otras identidades y realiza un cribado de ellas. Arthur plantea dentro del sistema, el sistema es todas estas identidades, el sistema son la unión de todas las alters que conforman a Daniel, ¿no? A Daniel, ay madre, a Billy. Pues Arthur, para mantener una especie de orden y que el sistema funcione, lo que hace es plantear o imponer una serie de normas. Y esas normas que todas las identidades tienen que cumplir para poder salir a la luz y controlar el cuerpo de Billy, porque Arthur tiene la capacidad de decidir quién sale a la luz y quién no, son las siguientes. Arthur será el encargado de controlar el conocimiento y la educación, ¿no? De nutrir un poco, ¿cómo se dice?
de nutrir educacionalmente a Billy. Todas las identidades tienen prohibido dañar el cuerpo. Ninguna identidad puede afectar a uno de los niños internos, ¿no? A esas identidades pues más infantiles que conviven dentro de Billy. Cada identidad va a tener su rol y debe mantenerlo. Las identidades tienen que obedecer tanto a Arthur como a Ragen. Si alguna identidad rompe esas reglas, pues será expulsado, es decir, se la catalogará como una identidad indeseable y no podrá salir a la luz. Y este fue un poco el intento que hizo Arthur por mantener la cordura y el funcionamiento de todo el sistema. Desde un principio salieron a palestra bastantes identidades indeseables, no por parte de los psicólogos, sino por parte de Arthur. Arthur detectó bastantes identidades indeseables porque eran muy destructivas o eran demasiado impulsivas o violentas o incluso ponían en peligro al cuerpo, ¿no? Una de ellas, que también se desarrolló durante esta etapa de edad de Billy, fue Kevin, de 20 años. Kevin es el planificador. De hecho, se percibe a sí mismo como un cazador de animales grandes. Tiene un excelente sentido de la orientación, un montón de emociones reprimidas y un gran bigote. Es una persona excéntrica, ¿vale? Carga con toda esa rabia, con el resentimiento y esa agresión reprimida que le ha sufrido ese trauma, ¿no? Y es muy violento, es vengativo y muy protector con las identidades más vulnerables. Y por último, en esta etapa de la niñez, el último alter que aparece es Mark, de 16, que se encarga un poco de como de las tareas más monótonas. Mark es el tipo de niño que se sienta mirando una pared y no está pensando en nada ni queriendo hacer nada. Vamos, que solo hace las típicas cosas que los demás le mandan. Y por eso muchos se refieren a él como el autómata o el zombie. Obviamente Billy también formaba uno de esos alters. Lleva el papel de anfitrión, se le conoce así a ese tipo de alter. Y además Billy sufría pérdidas de memoria enormes, como os he comentado anteriormente. O sea, hay veces que no recordaba cuando alguna identidad salía a la luz. Billy tenía pérdidas de memoria, tenía amnesia. En el futuro, cuando comienzan el tratamiento e intentan curar a Billy, se dan cuenta que llega a tener un total de 24 alters diferentes. Y todos ellos es lo que se conoce que forman el sistema y es la representación como de la identidad de la persona, sin que si esa persona no tuviese traumas, pues todas ellas trabajarían conjuntamente entremezcladas sin esa amnesia, ¿no? Claro, yo aquí ahora me gustaría centrarme en los tipos de alters a nivel general, ¿no? Que las personas con TID pueden desarrollar. Los más habituales, porque hay un montón, pero los más habituales y que siempre se encuentran o que casi siempre se encuentran. Y son cuatro. El primero de ellos es el denominado host o anfitrión y es el alter más presente. Usualmente es el que lleva el nombre original del cuerpo y suelen existir uno o dos como mucho, aunque depende un poco también de cuánto de grande sea el sistema. Estos son los que van a terapia, los que llevan la vida diaria, la cotidiana, y usualmente tienen poca memoria del trauma. Y esto tiene mucho sentido con el trastorno, porque cuando un anfitrión enfrenta muchos traumas por sí mismo, lo que se hace es retirarlo del control del cuerpo para que otro alter tome esa posición de anfitrión hasta por lo menos que se recupere. Es una idea de supervivencia de la persona que lleva el mando, la que está controlando más, pues no tenga ese trauma de forma continua en la cabeza. Luego están los alters protectores, que son los encargados de proteger al anfitrión, pero también al cuerpo, al sistema general y a las otras identidades, sobre todo las más vulnerables, como pueden ser estas, las de los niños. Y también guardan secretos y recuerdos traumáticos. Muchas veces deciden tomar el lugar de los otros en situaciones abusivas para que sean ellos quienes reciban todo el daño. Por otro lado, tenemos los persecutores, que son la cara opuesta de los protectores. Y no estoy diciendo que sean el alter, o sea, no estoy diciendo que sean totalmente opuestos, sino la cara opuesta. Y es que estos, los persecutores, muchas veces hacen daño al sistema, al anfitrión, incluso al propio cuerpo, y sabotean el progreso en terapia, incluso pueden llegar a ayudar al abusador.
Y no es que sean malos, es que están reaccionando a situaciones que el sistema no ha podido procesar. Es decir, llevan sobre sus hombros la parte más, las emociones más complejas, ¿no? Que otros alters ni siquiera pueden manejar. De hecho, suelen ser protectores extremos, paradójicamente, y es que para poder entenderlos es necesario comprender un poco los conflictos que un niño sufre creciendo alrededor de un abusador, que muchas veces además debería de ser el propio tutor quien le ayudase a formarse, o sea, es que es terrible. Y por último, niños e infantes, que suelen ser los que se quedan atascados en esa edad inicial o los que crecen pero muy lentamente. Suelen estar o desesperados por apego o súper aterrorizados de él. Incluso en muchas ocasiones no recuerdan el abuso que la persona ha sufrido o ser incluso conscientes del paso del tiempo. Como os decía, hay muchos otros roles. De hecho, Billy tenía muchos otros roles. O sea, imaginaros para tener 24, pues anda que no habría roles y trabajos individuales, ¿no? Pero no me quiero centrar en ninguno más porque creo que estos son los generales y quedan bastante claro de cómo funciona. Lo que os comentaba, durante los años de la adolescencia, Billy se fue volviendo cada vez más inestable, más impulsivo, más antisocial, no conseguía hacer amigos. Los propios profesores se daban cuenta de que era una persona como muy inquieta y que vivía como desconectado de la realidad. Era impredecible, era problemático, comenzó a mentir, comenzó a manipular, incluso a robar pequeñas cosas. Y claro, su mal comportamiento empezó a llamar la atención tanto de vecinos como de las autoridades. Finalmente se le acusó de varios delitos de robos. De hecho, es que aparecían cosas en casa que nadie sabía de dónde eran o de dónde habían salido. Según el propio Billy, ni él mismo sabía de dónde habían salido, se lo olvidaba. O sea, empezó a perder muchos recuerdos, bueno, ni siquiera, es que no se acordaba de muchas cosas que supuestamente eran eventos importantes en su vida o de incluso del día a día. En estos años fue cuando era más evidente que Billy dejaba de estar ahí. Tenía conductas contradictorias y cambios bruscos tanto de opinión como de gustos. Fue una época súper dura para Billy. Sentía que otra persona estaba controlando su cuerpo, olvidaba lo que os decía, eventos importantes de su vida por completo y la enorme fragmentación que tenía en su interior pues le afectaba en todo, ¿no? Le afectaba en el colegio, en sus relaciones, en su comportamiento. Durante esa etapa el TID como que se consolidó. Su madre estaba flipando con él, que por cierto se divorció de Chandler en 1973. De hecho hubo una situación bastante inquietante y problemática y es que se encontraban discutiendo Chandler y Billy. No sé por qué, pero Chandler estaba súper agresivo y llegó a las manos y comenzó a asfixiar a Billy. O sea, parecía que no iba a parar y Jim, que estaba ahí, su hermano mayor, decidió actuar, cogió un cuchillo, se lo puso en el cuello a Chandler y le echó de casa. Y a partir de ahí la familia se disolvió en el sentido de que este hombre dejó de formar parte del día a día de ellos, se piró. Claro, en aquella igual Billy tendría unos 14 años o así, o sea, ya había pasado mucho tiempo. Además todos sabemos que la época adolescente es una época súper complicada, pero es verdad que Billy pasaba de estar totalmente tranquilo a súper irritable, desafiante o completamente retraído en cuestión de muy poco tiempo. Como si, o sea, su madre lo definía como si hubiese diferentes versiones de él. O sea, imaginaros que en algún momento Billy hablando con un acento eslavo y Dorothy en plan, ¿este niño qué hace? O sea, es que es situación de locura total, ¿eh? Poco después de estos apagones así como tan serios, en los que no solo eran horas, sino que se olvidaba de días completo, Dorothy decidió llevarlo a que pues le echasen un vistazo en plan de este niño qué le pasa, a ver si encuentran qué narices está ocurriendo en su cabeza. Y claro, ¿qué pasa? Que de aquella época que eran como los años 60 o finales de los 60 mejor dicho, el diagnóstico de trastorno múltiple de personalidad era muy complicado, de hecho era casi inexistente, así que o le diagnosticaban de esquizofrenia o le diagnosticaban de estar mintiendo y manipulando
o a saber qué, ¿no? Pero obviamente nadie se estaba percatando de que dentro de Billy estaban conviviendo muchas identidades. Además es que la adolescencia le reforzó muchísimo la experimentación de los alters, acotado un poco a esos sentimientos de ira, de impulsividad, de curiosidad. La familia estaba muy preocupada por él, incluso tuvo intentos de suicidio y, y no había manera de que los doctores notaran esos síntomas de disociativos, ¿no? O sea, sí que se daban cuenta de que se evadía de la realidad, pero no se daban cuenta de que alguien estaba tomando el control por él, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya te digo que le confundieron un tanto con esquizofrenia como con depresión grave, como simplemente un mal comportamiento. Así por decíroslo, Dorothy sé que se volvió a casar. La tía no paraba, la verdad. Y ya con el hombre que se casó, que se llamaba Delmos Muir, se quedó ya hasta la muerte de él en 2011 y ella murió como en 2012 con 83 años. Pero bueno, volviendo un poco a Billy, cuando alcanza la mayoría de edad, ya estamos en los años 70, a partir de ahí los conflictos con la ley se vuelven muchísimo más serios, ya no son robos inocentes o travesuras de un niño problemático. De hecho, en el año 72 fue juzgado por asalto de arma y violación, lo que pasa que creo que salió libre en el sentido de que no encontraron pruebas suficientes para acusarle. En el año como 75 o 74 creo que fue, asaltó una farmacia para robar y su abogado consiguió hacer un pacto con el abogado de la acusación. Así que le metieron en un correccional desde el 74 al 77. Lo que pasa que en el 77 cuando sale, pues es lo que os digo que se produce la historia que os conté al principio, y a partir de ahí es donde se destapa pues el trastorno que este hombre arrastra y la situación en la que se encuentra actualmente, que es destrozado mentalmente. Nos tenemos que volver entonces al momento en el que estaban diagnosticando, en el año 77, donde todos estos psicólogos estaban pues observando la conducta, intentando un poco clasificar esas 10 identidades que acabaron encontrando en Billy. Y ahí es donde entra en juego la doctora Cornelia Wilbur. Esta doctora tenía mucha experiencia previa con este trastorno porque había tratado a una mujer que había tenido 16 identidades distintas y según ella había conseguido pues aunarlas y curarla, ¿no? De hecho, fue esa misma doctora quien en septiembre del 78 declaró que Billy era incapaz de cooperar con su abogado y que el juicio no sería justo porque se trataba de un enfermo mental. Quien había cometido las agresiones sexuales fue Adalana, la identidad dulce y lesbiana de Billy. Ella explicó que se sentía emocionalmente distanciada de todos, nadie la comprendía y el trauma infantil le había hecho creer que la manera de encontrar el amor era a través de este tipo de experiencias. Por eso había cometido pues esas agresiones. De hecho, lo hizo a espaldas tanto de Arthur como de todas el resto de alters. Y en el momento que lo comentó, que se descubrió, Arthur la catalogó como una de esas identidades indeseables, porque había incumplido además muchas de las reglas que él había impuesto al sistema, ¿no? Entonces, claro, se plantea la discusión. Ah, y por cierto, y la parte de los robos se supone que lo hizo Ragen. Mira, a mí esto me suena un poco a cuento chino en plan de... Es raro, ¿no? Es raro entender cómo funciona la mente de Billy. Pero claro, con el apoyo de los psiquiatras eh, es complicado, se plantea un dilema en plan, lo primero, ¿es Billy, es una persona que debe ser culpada y sometida a un juicio cuando él en principio no es el que ha cometido el,
el delito, sino que ha sido una de sus identidades. Es que es complicado, ¿no? Es complicado. De hecho, los fiscales, con toda esta historia de los psiquiatras y tal, y veían por dónde iban los tiros, estaban bastante cabreados porque pensaban que era todo una treta. Entonces, los abogados defensores que, bueno, pues eran bastante inteligentes, decidieron invitarles a que se sentasen con Billy, a que le escuchasen hablar, a que le viesen interactuar, para que fueran conscientes de la conducta extraña que tenía. Y hasta ellos tuvieron que aceptar que algo en la cabeza de Billy pues no era habitual, ¿no? Con todo eso, pues la defensa argumentó inimputabilidad por trastorno disociativo. De hecho, los hermanos de Billy testificaron sobre la infancia abusiva que habían tenido y reforzaron muchísimo la versión de la defensa. Finalmente, uniendo las declaraciones de los psicólogos y observando a Billy, pues el tribunal aceptó, de hecho hasta los propios fiscales lo aceptaron, se aceptó la tesis, ¿no? Billy Milligan fue declarado inocente por razón de locura, o sea, no culpable por demencia. Y en lugar de ir a prisión, fue internado en centros psiquiátricos. Esto es complicado porque yo también pienso, a ver, obviamente Billy necesitaba tratamiento, ¿no? Pero también es verdad que una de sus identidades, algo que formaba parte de él, aunque se había fragmentado, es él de alguna manera, cometió las agresiones y cometió los robos. Entonces tendría que apechugar, ¿no? Esas víctimas se quedaron sin una especie de justicia. Pero bueno, es verdad que la vida de Billy, ni la infancia, ni la adolescencia, ni los años en estos centros psiquiátricos fue positiva o él estuvo feliz, o sea, es que es terrible. De hecho, lejos de encontrar algún tipo de tratamiento o apoyo o estabilidad, lo que vivió fue un recorrido lleno de problemas administrativos, de negligencias, de abusos, de descontrol. Fue durante esos años cuando se le identificaron el total de las 24 identidades y en ese tiempo fue cuando fue demostrando distintas habilidades de sus alters, como la capacidad que tenía Arthur de hablar y escribir en árabe, o la habilidad de esta escapista de Tommy de deshacerse de una camisa de fuerza o de salir de su celda. A ver, ¿esto cómo lo explicaron? Pues obviamente cuando Arthur tomaba el control, hacía parte de sus hobbies, o sea, leía sobre física, leía sobre química, medicina, estudiaba árabe, de ahí que consiguiese ese tipo de habilidades. Lo que pasa que esta identidad la aprendía él, el resto de identidades no, ¿no? El tema de lo de la camisa de fuerza de Tommy, no me preguntéis porque no sé, no lo entiendo. Y luego el tema de los acentos se justificó un poco porque Billy veía de pequeño junto con sus hermanos la serie de Operación Ankel o algo así, que luego sacaron una peli, en la que justamente uno de sus protagonistas pues tiene acento británico y el otro tiene como un acento yugoslavo, ¿no? Billy no permaneció mucho tiempo en un mismo lugar, fue pasando de institución mental en institución mental y de hecho su traslado se fue justificando por diferentes motivos, en plan problemas de conducta o recortes presupuestarios, conflictos legales, falta de personalidad capacitado, o sea, y el problema es que cada traslado reiniciaba el tratamiento de Billy, o sea, rompía cualquier progreso y proceso terapéutico y lo asumía obviamente en una mayor confusión. Además, tened en cuenta que la mayor parte de los médicos de esa época no estaban preparados para realizarle ningún tipo de terapia. Al final era un trastorno en el que no había mucha experiencia de campo, ¿no? Uno de los centros más controversiales por el que pasó fue el Lima State Hospital. De hecho, fue como el periodo más oscuro de su hospitalización. Era un hospital de máxima seguridad donde se mezclaban tanto pacientes psiquiátricos violentos como asesinos o delincuentes graves. A ver, de aquella se había demostrado que Billy no era violento hacia otras personas cuando estaba en control, ¿no? Sin embargo, lo colocaron entre este tipo de gente extremadamente peligroso y eso ayudó muchísimo a que la identidad protectora Ragen, o influyó muchísimo, mejor dicho, porque ayudar es algo positivo y en este caso no,
pues apareciera constantemente para evitar ataques de otros internos. Además, dentro de ese hospital se documentaron muchos aislamientos prolongados, unas condiciones muy precarias y una falta de terapia adecuada para Billy. Fue de él del que Billy se escapó, desapareció del hospital de repente. Claro, esto sacó a la luz pues la negligencia del personal, una falta de protocolos de seguridad, no había ningún tipo de supervisión y lo encontraron poco tiempo después, no habían liado ninguna, pero la fuga generó un escándalo mediático, hubo investigaciones internas y había una gran tensión pues un poco entre los abogados defensores, la familia y el estado de Ohio. Estaba claro que para los hospitales Billy era más un problema político que un paciente. De hecho, en un futuro, Billy, con la ayuda de sus abogados y los terapeutas de ese momento, llegó a denunciar maltrato psicológico, negligencia médica, condiciones infrahumanas, daño emocional por aislamiento, falta de tratamiento real, un montón de cosas que es verdad que muchas de estas demandas fueron ignoradas y archivadas, pero otras se tomaron en serio. De hecho, décadas después, algunos médicos y funcionarios involucrados reconocieron que lo habían tratado más como un animal, o sea, perdón, como un animal no, lo habían tratado más como un criminal que como un enfermo, que no se entendía su condición, que incluso lo habían llegado a castigar por síntomas que no podía controlar, que el estado de Ohio muchas veces lo había utilizado más como un experimento y un caso mediático que como un enfermo, ¿no? Y que muchas instituciones querían quitárselo de encima porque estaba claro que el sistema penitenciario psiquiátrico de la época no tenía ni idea de qué hacer con él, no tenían instrumentos para tratarlo, no tenían ganas. Su integración tardó muchos más años de lo que hubiese llevado si hubiese recibido un tratamiento correcto. Sus identidades, por culpa de todas estas negligencias, se volvieron cada vez más desconfiadas y fragmentadas. Desarrolló una mayor desconfianza, ansiedad. Perdió las oportunidades de una rehabilitación real. Billy es verdad que sobrevivió al psiquiátrico, pero nunca superó completamente el trauma institucional. Y uno de los avances más importantes es que los terapeutas consiguieron hablar con ese 24, esa 24 identidad, el profesor. El profesor no era un alter como todas las demás. No era una parte con un rol simple como podía ser Ragen o Arthur o Adalana, sino que era la síntesis, el resultado final del sistema ya. Durante años nadie sabía que existía, tardó muchísimo en salir a la luz. Y era el producto de la integración, ¿no? Ya el punto en el que todas las identidades podían conectarse sin conflicto. De hecho, en palabras del propio Billy, el profesor es la voz que aparece cuando todos los demás dejan de pelear. En términos clínicos más actuales, pues servía un poco como de metaperspectiva porque ya regulaba la memoria, contenía ya toda la narrativa de la vida de Billy, en concreto del trauma, ¿no? De lo que había sufrido, y funcionaba como una especie ya de adulto coherente. Vamos, que si Billy representaba un poco ese puzzle roto, el profesor era ya la imagen de esa reconstrucción. Solo surgió durante terapias profundas, en momentos de integración o cuando el sistema alcanzaba una cierta estabilidad. Como os digo, fue muchos años después de estar en tratamiento, durante uno de los periodos más estables, y obviamente fue entendido como una señal muy grande del progreso, ¿no? De la terapia, de que en realidad sí que se le estaba empezando a curar. Además, el profesor poseía habilidades que ninguna otra identidad poseía. O sea, podía hacer, como por ejemplo, él comprendía todos los alters, sabía cuál era el rol de cada uno, cuál era su historia, cuál era su origen o sus motivaciones, incluso entendía sus debilidades, tenía ya la memoria compartida, recordaba como experiencias fragmentadas que no estaban disponibles para los otros alters, y era profundamente reflexivo, hablaba de la violencia, del trauma, del miedo, con una claridad que ni Billy ni las otras identidades podían alcanzar, y mantenía un sentido moral muy unificado.
no justificaba los crímenes, pero comprendía cómo se habían producido desde la perspectiva de ese sistema interno que tenía, ¿no? De hecho, se presentaba ya con un estilo mucho más calmado, mucho más analítico, menos emocional, un lenguaje más maduro, era más filosófico. Los terapeutas llegaron a definirlo como la versión de Billy que podía haber existido si no hubiese sufrido todos esos traumas. Sin embargo, no era eso exactamente, sino un paso, ese primer paso hacia la integración final. Representa un poco el momento ese de que la conciencia ya deja de fragmentarse, las memorias se unen y empieza a emerger ese yo cohesionado, esa identidad única. Sin embargo, el problema es que ni duraba mucho ni podía mantenerse bajo estrés y además desaparecía muy rápidamente cuando afloraban las identidades más protectoras o más destructivas. Curiosamente, es verdad que las otras identidades sentían hacia él una especie de respeto, de cierto temor, incluso de aceptación, ¿no? El profesor era un observador interno. Las identidades destructivas lo evitaban y, bueno, representaba ya eso, pues ese principio de cura, ¿no? Esa madurez, aceptación del trauma, un intento por recuperar un poco el control de él mismo, ¿no? Estaba claro que fue la versión más sana y completa de Billy. Y claro, mientras estuvo bajo tratamientos adecuados, este alter cada vez aparecía más, pero a medida que fue sufriendo esos traslados brutales, las negligencias, el aislamiento, las rupturas de los procesos terapéuticos, el profesor dejó de manifestarse. Y de hecho, en entrevistas tardías, Billy ya no habla del sistema con la misma precisión, porque su salud mental se deterioró muchísimo. En 1988, tras 10 años internado, se le concedió una especie de libertad. Fue poco a poco, gradual. Primero le dieron permisos supervisados, es decir, empezó a salir acompañado de terapeutas o de personal médico en paseos cortos o en actividades externas. Luego se le permitió salir sin supervisión, podía ir solo, pero tenía que regresar cumpliendo determinados horarios. Y por último se le concedió una residencia intermedia, estuvo un tiempo viviendo como en una comunidad terapéutica donde tenía pues mucha más autonomía, pero aún estaba vigilado profesionalmente, ¿no? Finalmente un juez determinó que Billy pues no representaba ningún peligro ni para los demás ni para sí mismos, que de alguna manera su sistema de identidades estaba lo suficientemente estabilizado, ¿no? Así que quedó legalmente libre y lo primero que hizo fue intentar retomar una vida normal. Consiguió un apartamento, volvió a relacionarse con su familia, intentó trabajar. De hecho, se trasladó a California persiguiendo un poco sus sueños, queriendo pues centrarse en sus hobbies más creativos, como era el arte, la escritura, el cine. Lo que pasa que el mundo real fue muy complicado para él, ya que contaba de una fama involuntaria enorme. Billy representaba pues un caso psiquiátrico célebre, una figura que dividía el país, era una cabeza de turco para quienes odiaban la sentencia y un ejemplo muy incómodo para el sistema legal, ¿no? La gente lo reconocía por la calle, había mucha curiosidad pero también mucho miedo y rechazo. Muchos vecinos se negaron a vivir cerca de él y esto obviamente alimentó muchísimo su ansiedad, su aislamiento social y unos episodios depresivos graves. En California intentó trabajar en un guión basado en su vida. Quería contar un poco su historia desde adentro, mostrar cómo el trauma le había llevado hasta ese lugar, cómo funcionaba el sistema de identidades y también financiar obviamente su nueva vida, ¿no? Sí es verdad que vendió los derechos de su historia a productores de Hollywood, incluso se rumoreaba que llegó a hablar con Steven Spielberg, pero el proyecto se volvió un infierno legal, contó con un montón de demandas, con problemas contractuales, con disputas sobre derechos de autor y el proyecto pues nunca se concretó.
En ese momento Billy se sentía totalmente perdido porque había apostado mucho a una salida económica a través del cine. Es verdad que no volvió a cometer ningún crimen violento, pero sí que tuvo episodios de inestabilidad emocional, cambios repentinos y periodos depresivos profundos. Con los años, pues su salud mental se volvió muy frágil. Esa integración que se había conseguido terapéuticamente retrocedió, perdió muchos vínculos importantes y su salud física también se deterioró. El profesor, el alter, cada vez aparecía menos y las identidades estaban menos claras, menos organizadas. Billy comenzó a aislarse cada vez más y finalmente murió en 2014 a los 59 años de cáncer. Y aquí es donde nos planteamos la reflexión final, ¿no? Si Billy era un fraude, si era un enfermo real, si era un monstruo, si era una víctima. Pues la respuesta a todas estas preguntas a mí me parece muy compleja. Está claro que los precedentes penales están ahí, no solo los cometidos en el 77, sino que previamente tiene más y, y que incluso pues alguno de sus alters era capaz de cometer estos delitos y los alters formaban parte de él, entonces está claro que culpable era, ¿no? Pero por otro lado tenemos esa infancia tan terrible y la evidencia clínica que demuestra que se trataba de una mente fracturada, que no era ningún fraude, ¿no? El diagnóstico original de TID fue confirmado por profesionales muy experimentados como la doctora Wilbur, de la que hablamos. Y el caso a día de hoy sigue siendo clínicamente coherente con los criterios actuales del DSM-5. Para el quien no sepa qué es el DSM-5, es como la guía oficial que usan los profesionales de la salud mental para diagnosticar y clasificar los trastornos psicológicos. Y para el TID pues se deben de cumplir que se presencien dos o más identidades o estados de personalidad, que la amnesia sea recurrente entre las identidades y que el individuo tenga alteraciones en la percepción de sí mismo y del mundo. Es verdad que a Billy la fragmentación que sufría era extrema y la diversidad de roles funcionales era un poco atípica, pero obviamente no invalida el diagnóstico. Su caso sigue siendo citado como uno de los ejemplos más extremos y completos del TID en la literatura clínica. Y hoy, al mirar atrás a la historia de Billy, vemos que es un caso extraordinario. Engloba un poco el tema de los límites de la mente humana, la fragilidad de la infancia frente al trauma. Desde la psicología moderna, su historia pues sigue siendo un ejemplo de cómo el cerebro puede fragmentarse para sobrevivir y de cómo la resiliencia o el tratamiento no siempre significa una recuperación inmediata ni sencilla. Obviamente detrás de cada diagnóstico pues hay personas reales, hay heridas profundas y sistemas internos complejos que la ciencia pues todavía busca comprender. Y yo creo que hasta aquí voy a llegar. Espero que os haya contado todo lo que quería contaros y que hayáis disfrutado conmigo las aventuras y desventuras de la vida de Billy Milligan. Muchas gracias por quedaros hasta el final, de verdad. Sé que ha sido un tostón. Ya os avisé desde el principio que estaba muy emocionada de abrir de este melón. Y si te ha gustado, te invito a acompañarme en los próximos episodios. No seáis tímidos, por favor, pasaros por el canal. Y nada, un besito. Cuidaros mucho la cabeza, que es muy importante, como podéis ver. Y nos vemos en otros episodios. Un besito, marcianites. Chao, chao, chao. Won't bug me when they call me Billy. I don't say much. I don't say anything really. I'm not Billy.